Buenas tardes a todos. ADN Emocional, cuarto programa. Muy feliz de estar aquí. Karina Villa en controles. Gracias, Karina, por acompañarme y invitarme a hacer este programa, ¿no? Y también estoy con Delia y Cristina, que son las que me acompañan ya por tercer programa. Y bueno, me ayudan porque es algo nuevo para mí esto. Así que bueno, la idea de hoy es hablar obviamente de las emociones, ¿no? Pero tiene que ver con una colación de todos los programas que venimos haciendo, que de alguna manera el cuerpo se enferma a través de emociones, y esas emociones, si nosotros vivimos en un estado emocional depresivo o bajón, como decimos en la calle, podemos enfermarnos, ¿no? Entonces el cuerpo habla a través de esas emociones, y hoy me gustaría hablar con todos ustedes de la depresión. Hola Cristina, hola Delia. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de la depresión, así que voy a necesitar también preguntas de ustedes, pero primero les voy a contar qué es la depresión, ¿sí? Porque en realidad, ¿me querías decir algo? No. La depresión es un conflicto no resuelto de un progenitor. Siempre es el distinto sexo, o sea que si es mujer, papá, ¿tá? De alguna forma tienen que recordar siempre esto, que quizás lo he dicho en algún momento, que siempre vamos a buscar un referente paterno o materno. El hombre va a buscar un referente materno y la mujer un referente paterno, que en realidad nos va a despertar la emoción que no pudimos reparar, que tenemos de alguna forma oculto, que es lo que no podemos muchas veces reconocer, que es el sentimiento guardado que tapamos, ¿no? Por eso después del tiempo nos vuelve a agarrar una depresión. Hay distintas etapas y distintos conflictos de depresiones, que son la depresión que tiene que ver con una depresión momentánea, que puede ser un accidente, una muerte de algún ser querido, o alguna pérdida material. Eso es una depresión momentánea, por la cual es algo lógico que nos suceda estar en ese estado hasta poder asimilar lo que estamos viviendo, ¿no? Pero si esta depresión continúa, ya pasa a ser denominada como un egoísmo por falta de comprensión, no porque sean egoístas como el juicio que nosotros tenemos comúnmente en la vida cotidiana. El juicio de que si yo no acepto lo que tengo que vivir, no estoy dando nada al mundo de lo que tenga que vivir, de lo que pueda transmitir, digo. Entonces, cuando es una depresión momentánea, es algo entendible que nosotros tengamos que asimilar una nueva experiencia para poder evolucionarla, que tampoco es un obstáculo, sino es una comprensión. Y bueno, no vamos a entrar en lo que es la muerte, lo que representa cada uno la muerte, pero sí volvamos a la depresión, que tiene que ver con algo quizás puede ser transgeneracional, que muchas veces cuando una abuela quizás o una tatarabuela sea depresiva y vive en el embarazo su depresión, su hija va a vivir esa depresión, y a su vez así sucesivamente, por la cual va a pasar. ¿Qué es lo que pasa en ese gen? Son información de pensamientos que tienen que ver con la forma de percibir que tiene cada uno para poder ser como es, ¿no? O sea, una forma quizás pesimista de no aceptación de lo que tengo que vivir, siempre con un derrotismo de pensar que lo que no soy merecedor. Es una desvalorización personal de las personas que creen que no se merecen porque tienen una información que han incorporado de creer que no son merecedores, por quizás un maltrato, maltratos. Se explica ahí, ¿no? Sí. Perfectamente. Bueno, después ahí no sé si me quieren preguntar algo como para pincharme un poco y arrancar, porque la depresión es un tema muy importante en todos los sentidos, como para poder
cambiar la forma de percibir y no enfermar. Una gripe tiene que ver también con un bajón, ¿no? Un bajón de una irritabilidad que yo no... Después cuando me pasa esta irritabilidad yo me bajoneo porque gasté toda la adrenalina. Yo pensé que cada vez que estoy deprimido, estuve estresado antes, y cuando hay un estrés muy acumulado mucho tiempo puede haber una enfermedad extrema, no solo una gripe, puede haber cáncer también o otros tipos de enfermedades. Cuando ese estrés, que significa estoy o huyendo o defendiéndome, ¿sí? El estrés es eso, la adrenalina de defenderme o atacar. O sea que siempre estoy a la defensiva, siempre estoy en una posición de defensa. Entonces eso es porque no podemos unirnos al otro. Por eso siempre hablo en este programa que la única solución de la humanidad en todos los sentidos, desde la enfermedad como la corrupción, que hablo también que es una forma de percibir como para enfermarnos, tiene que ver con esto de no estar unidos, de no entender al otro, simplemente estar parado en una necesidad del niño de ser correspondido en lo que yo deseo y no poder ser más flexible, entender que la vida me va a dar lo que me tenga que dar porque es lo que yo tengo que aprender para vivir y evolucionar. ¿Sí? Ahora, decime, sí. Vos acabas de hacer en tu mensaje dijiste que desde una gripe a cualquier otra enfermedad física la puede detonar una depresión. ¿Qué es eso, esa famosa, yo no sé si es ya folclórico o tiene que ver, que la cabeza enferma el cuerpo? Bueno, es eso mismo, la cabeza tiene que ver con los pensamientos, ¿tá? La forma de interpretar en tus pensamientos, que son creencias transgeneracionales también. ¿Entendés? Es que de creencias sociales, como cuando hablaba de una conciencia colectiva, de que todos creemos que tiene que ser de determinada manera la vida. Entonces, cuando hay algo que nos sucede, se vuelve a repetir esto. Por eso, cuando hay una depresión en la niñez, casi todo se produce en la niñez, las enfermedades, ¿no? Las enfermedades más graves, digo, como el cáncer, o en este momento estamos hablando de la depresión, que lo despierta una misma actitud de grande, ¿sí? Siempre y cuando no sea algo momentáneo, algo, no sé, por eso digo un accidente, una muerte repentina, ¿sí? Pero siempre va a despertar algo que nosotros tenemos guardado. Y la idea es que si nosotros cambiamos la forma de pensar, que tiene que ver con que nosotros vemos obstáculos todavía, y no existe el obstáculo. Todo es una posibilidad. Entonces, cuando empezás a modificar tu forma de pensar, empezás a aliviarte y dejar de estar en ese egocentrismo de defensa, de pensar que te tenés que defender o de querer estar siempre a la defensiva pensando que alguien va a atacarte o que estás no siendo correspondida, porque en realidad el problema de sentirte desvalorizada tiene que ver con vos misma. El otro no existe. O sea, la desvalorización que hayas tenido en tu infancia lo vas a despertar el día de mañana en tu pareja, porque tu pareja te va a mostrar el referente, claro, ahora, que es el amor. Claro, ahora, ¿por qué se detonan con suponte, tengo entendido que hay 3 grandes temas que son muy fuertes para un niño, por ejemplo, que son que están en el mismo nivel, que es el divorcio, la mudanza, cambio de colegio, bueno, digo 3 y pueden ser más, o viudez. O bueno, viudez o, digamos, en realidad, viudez de ambos. Vos lo ves como, fíjate, como una creencia colectiva, que una mudanza puede ser un gran conflicto emocional por el apego. Es que yo conozco gente que seguramente, pero a todos nos pasa de alguna forma, porque yo no soy erudito. Lo que te estoy diciendo es que ese apego a las cosas es una forma de percibir una conciencia colectiva, que todavía somos inmaduros emocionales, todavía no evolucionamos. Esta es parte de la evolución.
Por eso vuelvo a repetirte, la corrupción o lo que vamos a hablar más tarde, que tiene que ver con la contaminación ambiental, tiene que ver exactamente con la misma inmadurez, que tiene que ver con la no conciencia de cada acto que estamos haciendo. Entonces, ¿vos considerás que, digamos, todo lo que sean los tratamientos que se apuntan digamos, a poder aliviar esa sensación terrible de angustia que provoca una depresión, los analistas, los psiquiatras terapéuticos, digamos, no hablo del psiquiatra médico que te medica y te dopa, hablo del psiquiatra que te escucha y demás, ¿son posibles para ayudar a esa depresión que vos decís? Claro ¿O que viene sí. de más allá de que ellos no la abordan? Hay cosas que todavía la medicina o la psicología no está uniendo, ¿tá? Que yo creo que eso sería la información que me gustaría que con el tiempo igual se va conociendo, que hoy hay psicólogos ya con otra información de que están uniendo lo que es la emoción que vivió antes para no tratar el problema actual, porque si no, cuando vos tratás algo actual, pensás que es el conflicto y no existe este conflicto. ¿Te acordás que en el tema pasado hablábamos que siempre vivimos el pasado? ¿Ya? A través del pasado. Todo lo que vemos es a través del pasado. Entonces, cada situación tiene que ver con una percepción del pasado. A su vez, más del pasado lo que es transgeneracional, porque es una información que ya tenemos en nuestras células, genes también. Y entonces que tiene que ver con una forma de percibir colectiva. Entonces, la única forma, ustedes mírenlo como si fuéramos plantas, como se van moviendo, es siempre encontrarnos para ir evolucionando con el mismo conflicto. Por eso, cuando yo el año pasado hablé de violencia de género, se vuelven a repetir las mismas características, historias. O sea que si hay un abuelo que golpeó a su hija, y su hija va a golpear quizás un poco menos a su nieto. Y a su vez, si no, va a encontrar un referente paterno, ¿entendés? Que la maltrate. Pero cuando yo explicaba lo que era la violencia, en ese momento decían, no es la violencia la toma el inconsciente como amor. Acordate que el 95% es inconsciente y solo 5% es consciente. Entonces, cuando alguien maltrata a alguien, solo la misma persona está provocando, de alguna forma, en resonancia, que el otro salga esa irritabilidad del maltrato para sentir amor, porque el espacio-tiempo después del maltrato es donde siente el amor, que sería en la angustia, en la soledad, el desamparo. ¿Entendés lo que estoy diciendo? ¿Me entendiste? Sí. Entonces no es en el momento, entonces se vuelven a repetir, porque en realidad lo que tenemos que hacer es reparar, y una forma de que está reparando también la sociedad es cuando están gritando, y hoy se hace público cada vez que hay un chico abusado o cuando es maltratado. Y esto es una forma de conciencia colectiva de reparar. Míralo desde afuera, no lo mires nada más que desde un punto chiquito. Intento mirarlo desde afuera y te voy a hacer una consulta. Sí. Porque te pongo un ejemplo, porque vos hablaste de cáncer. Sí. Yo recuerdo que durante montones de años que me atendí con el mismo médico especialista, mi ginecólogo, cada vez que me iba a hacer los estudios anuales, la pregunta de rigor era ¿antecedentes en la familia? No, ni maternos ni paternos. Ni en mi familia... Igual nunca te implicaban lo que era genético. Acordate que siempre decía, bueno, si tuviste cáncer, quizá tus hijos tengan cáncer. ¿Tá? Claro, sí, por eso el punto era pero que tiene buscaban... lógica, porque lo que estamos hablando es que es una forma de percibir, no por en sí. El cáncer no tiene una información de cáncer, sino de una forma de sentir, que sería un rencor vivido en aislamiento, y que se vuelve a repetir la misma historia. A ver, tengo un llamado. Bien. ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Quién habla? Estela. Estela, ¿cómo estás? Daniel, ¿cómo estás? Daniel, Estela, ¿qué? Estela Renosto. Estela, sí, ya. ¿Cómo estás? Contame, ¿Cómo Estela. estás, Bien. Bueno, gracias por llamar. Contanos. Estamos para agradecerte porque yo hace un año que vine acá. Sí. Muy mal. Sí. Con una violencia de género. Y no sé, por causalidad de la vida, sí. pasé por tu negocio
y no sé, me viste mal, me pediste la mano, me abrazaste y me diste la mano fuerte y me dijiste, déjame mirar tu mano. Sí. Y me dijiste como si fueras una divina, un ángel de la guarda, que tenía depresión, que estaba muy triste, que había pasado una situación. Bueno, explicaste todo lo que me había pasado y yo la verdad me quedé helada porque no puede ser que este hombre sepa de mí con solo haberme dado la mano. Y bueno, me dijiste que pasara las veces que yo necesitara, que iba a salir, que nadie me había hecho nada, que todo lo que me había pasado era porque me tenía que pasar, que éramos todos uno, que Sí, éramos me acuerdo todo lo que estás diciendo ahora, sí. Bueno, y yo en ese momento decía, este hombre que me está diciendo, como si yo hubiera querido que me hubieran hecho una violencia de género. Sí. Y vos me explicaste muy bien cómo era, me fuiste explicando, ayudando muchísimo, y yo iba... ¿Qué te dije en ese momento que no entendías? Me dijiste que él no me quería pegar a mí ni matar. Él lo que quería era matar, a mí no, a su madre, porque como yo era muy madraza, muy protectora, él vio en mí a su madre que los abandonó. No es que, claro, no es que te ve, sino es que sos un referente materno. Entonces, como él no había trabajado el perdón con su madre, de alguna forma seguía siempre enojado y manifestaba lo mismo que recibió él. Eso es una información inconsciente, no es que él lo haría a propósito, pero si no, la violencia de género tiene que ver con esto de que el amor lo recibe a través de la agresividad. Entonces va a transmitir lo mismo. Entonces, claro, pero yo no lo sabía hasta que vos me lo explicaste. Hasta bueno, que vos me alegra un montón lo que decís. ¿Y vos cómo estás ahora? Año, gracias a vos, a mi psicóloga, he salido, tenía mucho miedo, cuando yo te decía a vos que tenía mucho miedo de que apareció 2 veces, yo no estaba, pero vos me ayudaste muchísimo, sanaste mi alma con cosas que me hacías, me decías cosas que yo digo, pero este hombre está equivocado, ¿cómo es posible que yo hubiera primero provoca un enojo, ¿no? Claro, sí, primero se enojan. Siempre claro, me pasa igual. No enojada, yo estaba molesta, digo, ¿pero qué me está diciendo? Pero yo seguía yendo todas las semanas a verte 2 veces por semana, me acuerdo que era un clavo, iba todas las semanas a verte 2, 3 veces. Pero estás bien. Me explicabas mucho, sí, me explicabas y yo te miraba y me decía, ¿me entendiste? Yo te decía que sí y venía a casa y lo analizaba y yo después volvía y te decía, mira, no entendí nada, pero bueno, me volvías a explicar, hasta que lo pude comprender y te agradezco de todo corazón, Dani, sos un ser de luz y siempre te digo, vos tendrías que escribir un libro con todo lo que sabés, con todo lo que ayudás, porque no era la única que iba, había colas ahí de gente pidiendo ayuda. Bueno, yo quiero transmitir esto que tiene que ver con que no puedo ayudarte. Eso es importante que lo aclaremos porque nadie puede ayudar a nadie. Sí podemos asistir con información por la cual vos viniste, por sincronicidad, digo yo, porque seguramente estarías buscando esa información y entonces casualmente viniste acá, a mí que me gusta hablar, y bueno, y ahí te empecé a hablar y encontramos una conexión como para poder que te comprendas y mejores. Y encima lo acompañaste con la terapia, que estuvo buena, con esta chica que te asistía, así Valesca. Y entonces, bueno, entre tu voluntad, el amor que le pusiste, pudiste salir adelante. Está bueno que llames y te agradezco tanto para que la gente entienda que se puede. Sí se puede. Y también a través de la unión, porque fíjate que Valesca, algunos amigos tuyos, yo desde afuera sin conocerte nos conocimos, y lo que le quiero decir a la gente, porque vos lo nombraste, sería cuando yo miro las manos, eso tiene que ver un poco con quiromancia. Para mí la quiromancia tiene que ver con algo que está grabado en las manos, todo lo que son las emociones de cada persona. Sí. Entonces ahí es donde yo leo y me ayuda mucho más rápido para poder identificar cuál es el conflicto emocional de tu infancia y cómo estás actuando actualmente para poder transmitirte cuál es tu reacción, que no es real. Entonces ahí vos encontraste esa información y saliste adelante, y te veo feliz porque yo te he visto feliz, estabas emocionada recién igual. Sí,
porque, ¿sabes una cosa? Sí. No cualquiera te ayuda, y además toda la gente que ayuda en general siempre te pide dinero. Y yo te pregunté a vos, ¿te tengo que pagar? Vos dijiste, no, esto es amor puro. Vos te vas a ayudar, yo no te voy a ayudar, vos vas a ver las cosas, las vas a ir viendo, te vas amando, respetando, te vas a ir queriendo vos mismas, porque todo parte de uno. Me diste tantas lecciones de vida, me ayudaste tanto en un momento tan duro y tan triste, que yo estoy muy agradecida. Sabes que te quiero un montón. Te agradezco un montón todo lo que me estás diciendo, igual. Y sabes que nos debemos una charla, porque bueno, yo necesito... igual no terminamos. Sí, no, todavía no. Todavía esto sigue, y te agradezco porque estando yo con depresión, con una violencia, con un trauma como le dicen, tenías violencia de género vos. Postraumático, sí, y lo que vos me dijiste que iba a volver apareció 2 veces. Sí. Bueno, espero que nunca más, pero bueno, el miedo se fue gracias a vos. Gracias a vos que entendiste. Sí, entendí que todos somos uno. Yo pensé que, ¿por qué me pasaba a mí? Sí. Si yo no había hecho nada. Y lo entendiste. Y después comprendí, porque vos me lo explicaste. Bien. Entonces entendí que todo parte de mí, que es mis memorias, mis ancestros, que yo tenía que pasar esto. No es agradable, pero sí yo quiero decirle a las mujeres que ni siquiera ni levante la mano ni una mala palabra, que se den media vuelta y se vayan. Ese es yo. Me fui a la calle con lo puesto y así volví a empezar. Pero cero. Igualmente yo le digo a todos que no es irse, porque irse vas a encontrarte de vuelta con el mismo problema, porque esto es así, porque es parte de la evolución. Uno transmite frecuencia por la glándula pineal, esto también lo expliqué el año pasado, que es la frecuencia para encontrarte en tu resonancia, como resuenes con tus pensamientos con la persona perfecta que te va a hacer evolucionar. El otro está para mostrarte lo que sos. Entonces vos, ¿qué haces? Te encontrás con alguien que es violento y lo único que hiciste en este momento fue cambiar la frecuencia. Cambiar la frecuencia sería comprensión, no odio, porque al principio odiabas, tenías ganas de matarlo porque tenías miedo, huías, no sabías qué hacer, entonces estabas en la misma frecuencia. Cuando vos confiaste en la vida, en la unión, en el amor y todo eso, y te aliviaste, perdonaste a tu padre, acordate que hablamos también de tu padre, cuando hicimos todo el trabajo del perdón, y ahí cambiaste la frecuencia y este tipo desaparece, porque ya no tiene más frecuencia que vos, que quiere decir que no tiene más resonancia. Exacto, ¿entendés? Porque vos me explicaste que la violencia también había sido en mi familia, con mi madre, conmigo. Sí. Entonces era como que yo tenía que limpiar todo eso. Y bueno, la verdad que fue una experiencia maravillosa. Siempre te digo, cada vez que voy a hablar con vos, estuve todo el año yendo a hablar con vos, salía con una paz, ¿viste? Y comprendiendo, como me decías vos, aceptando y no juzgando, ni criticando, ni culpando, ni teniendo ni bronca, ni odio, ni rencor, nada de eso. Solo amor, pedir perdón, perdonarme a mí, perdonar al otro y amarlo desde el punto de vista, como me decías vos, de amarlo porque también esa persona tuvo su historia y yo fui una consecuencia para solucionar también él su tema. Principalmente, como yo siempre digo, el otro no existe. Seguramente si hablara con él le diría algo parecido, pero solo me concentro en vos y digo, es tu maestro. Fue perfecto, o sea que tenés que ser una agradecida de haberlo conocido, porque a partir de ahora vos nunca más vas a vivir una emoción de violencia, porque vos ya comprendiste. Entonces fíjate cómo desaparece, y esto es lo que yo explicaba el año pasado, que hay mucha gente que todavía se resiste a entender que la frecuencia tiene que ver con la resonancia, y la resonancia tiene que ver con los pensamientos de una emoción de sentir el amor. Si yo cambio la emoción de cómo siento el amor, perdonando, aceptando a mis padres, cambiando, es como engañar al inconsciente, al niño que tenemos adentro. Entonces cuando ya siento distinto, mi frecuencia es distinta y se aleja todo eso. Lo mismo tiene que ver con la abundancia, con todo lo que quieras. Exacto, con la salud, con la abundancia. Exacto. Pero eso lo aprendí tarde, pero lo aprendí. ¿Cómo tarde? ¿Cómo tarde? ¿Cuántos años tenés? Uno, nunca en mi vida pensé... No me quiso decir la edad. 64 años, 64. Que no sos 64. Grande, no sos grande.
Nunca pensé, no sabía lo que era la violencia de género, como Sí. jamás, o sea, yo escuchaba a la gente y decía, ¿qué es violencia de género? Y cuando un hombre le pega a una mujer, yo digo, ¿por qué un hombre le va a pegar a una mujer? Sí. ¿Cómo va a llegar a eso? A mí, bueno, a mí no llegó porque no le permití, me escapé. Pero ahora que lo que pasé, o sea, un Sí. intento de violencia de género, Lo entendés. lo comprendo y empecé como a leer mucho, a preguntar, a hablarlo con vos, con mi psicóloga, para saber que no era la culpable, la responsable de eso. Sí, muy bien, y él tampoco. porque un tema de la depresión tiene que ver con la culpa de sentir por el progenitor lo que siento, es culpa. Entonces cuando estabas en pareja sentías culpa, pero el inconsciente siente, cuando vos te separás, las personas se separan de su pareja, el inconsciente siente que se separa de su padre o su madre, no de una pareja, porque vuelvo a repetir, el otro no existe, entonces para el inconsciente no lo registra, solo registra emociones. Entonces al no registrar que existe el otro, siempre está hablando de papá y mamá, en todos los sentidos de la vida. Estela, sí. ¿Cómo, una pregunta más, te quería preguntar, vos habías estudiado medicina? Sí, Bien. hasta tercer año. Bueno, igual, la idea es entender que la ciencia, ¿entendés?, puede unirse a esto, y vos que estudiaste de alguna forma medicina, un gran tiempo, puedas incorporar esto también de una forma distinta. Te agradezco infinitamente el llamado, porque nos abrís un poco el panorama a toda la gente que está escuchando, y bueno, y te mando un beso grande y te espero cuando quieras. Ya nos vamos a ver. Dale. Gracias, Dani. Gracias por todo. Gracias. Y te felicito y siempre te lo vuelvo a repetir. Dale. Tenés que escribir un libro o ayudar a dar clases, ayudar a la gente como yo. Y tenés miles de personas porque tengo testimonios de muchísima gente que te conoce y que sos muy generoso, que tenés un alma hermosa, sos un ser de luz y que ayudás sin esperar nada de nadie. Y eso es fundamental, te lo agradezco de todo corazón. Bueno, te agradezco, ahora me voy reagrandado de este programa. No, es la verdad. Bueno, es la verdad. Gracias de verdad. No, te mando gracias. un beso grande y gracias. Gracias, te quiero mucho. Gracias, Igual, Dani. también. Chau, cuídate mucho. Chao. Bueno, a ver por dónde empiezo, porque tu pregunta ahí se responde, ¿está? ¿O no? Sí. Sí, con el tema de la resonancia, justo hablamos un poquito de violencia antes y ella habla de ese tema, ¿sí? Y los que no, y aquellos que no sufrimos violencia siendo niños, por ejemplo, Sí. yo sé que un niño se lo marca, digamos, porque tengo hijos, ¿no? Sí. Y porque, bueno, alguna vez he tenido que hacer consultas y demás. Digamos, desde que el niño está en el seno materno hasta que cumple los 12 años, todo lo que vive, todo lo que vivencia, se marca a fuego y le marca su conducta y su carácter. Su forma de sentir. De sentir. Ahí nosotros vamos a la emoción, así cuando que cómo llega sentimos. El sentir como un adulto. Y que a su vez los como padres... cuando es adulto, perdón. Sí, los padres Sí. no son culpables de nada, porque en realidad no tienen conciencia, creen que le están dando lo mejor a su forma, ¿tá? Después cuando uno toma conciencia, ahí tiene otra contradicción del ego, cuando uno sabe que está haciendo algo mal y hace las cosas mal, eso es otra cosa. Distinto es cuando un padre antes era más bruto, hablando en criollo, ¿sí? Entonces los padres pensaban, un buen chirlo, decían, es mejor que, ¿no? Hemos escuchado todo eso. Entonces, bueno, no es un chirlo, ¿entendés? Pero hay otra forma, pero bueno, era cultural, ¿no? Es una emoción colectiva, un sentir, una información colectiva. Y entonces no está mal. Sí. No hay juicio, hay que sacar juicio, y menos acá, ¿no? Te voy a hacer una aclaración. Fíjate vos que yo no he sido, es más, considero haber sido una hija muy mimada. Y cuando he tenido a mis chiquitos, y por cuestiones de la vida, que yo nací en Pinamar y después me fui y demás,
Muchas veces he tenido enfrentamientos con mamá en la calle porque agredían a sus niños. Y yo iba con mis 2 chiquitos tomados de la mano, tienen muy poca diferencia de edad. Y eran muy pequeñitos. Y veía mamás que le tiraban el pelo, por ejemplo, y a mí me violentaba y me acercaba y le decía, ¿por qué le tiras el pelo? No te lo va a entender que le tires el pelo. Me parece que a un niño y a un chiquito vos le tenés que hablar. Sí. Y en mi vida le toqué un pelo a mis hijos y sin embargo yo tengo a veces diferencias con ellos. Bueno, es normal. O reclamos, ¿no? Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Bueno. No es en sí lo que... Ellos percibieron el amor como vos se los diste. Seguramente hablamos un poquito del tema de tu clan y bueno, también te dije que ibas a tener de una forma hombres maternos. Sí, ¿Sí? Sí. Entonces, tal cual. Bueno, son hombres que maternan. Y hoy hay muchos hombres que maternan, ¿tá? Que no tienen nada que ver. Por eso, bueno, otro día vamos a hablar de la sexualidad y el género y todo esto. Y bueno, Elia, ¿querés preguntarme algo? Bueno, es imposible que uno no piense por ahí al escucharlos en su propia historia, ¿no es cierto? Y entonces yo, en el caso, por ejemplo, que yo tuve una situación personal de duelo, ¿no? Y en algún momento yo me planteé, yo digo, bueno, por ahí, ¿qué hago, no? Me planteé y yo digo, bueno, es como una decisión. ¿Qué hay de cierto en esto de decir, bueno, sí, esta es una decisión de seguir adelante, de cómo seguir adelante? Sí. ¿Es realmente una decisión así? ¿Es tan cierto eso? Por otro lado, también otra cosa, ¿no? A partir de ese momento, yo lo viví esto, ¿no? Que te estoy diciendo, ya te lo conté. Pero a partir de ese momento yo comenzaba, bueno, con fuerza, con energía, y después otra vez retrocedía como a punto cero. ¿Cómo se hace para salir de una depresión donde por ahí ni siquiera sabes cuál es el conflicto que la está generando? Porque muchas veces bueno, gente... en tu caso... A mí yo sabía. En tu caso es un mío. impacto emocional, que es un duelo, porque es repentino, te encontraste con un conflicto, tu pareja fallece, y entonces, para contarle a la gente, y entonces lo que nosotros, lo que fuiste trabajando y que de alguna mente volvías y arrancabas de vuelta, tenía que ver con tu forma de percibir, por la cual, en ese punto que es muy fuerte, digo que nosotros al apego, cuando estamos muy apegados, no podemos ver la posibilidad que tuvimos en la vida de tener a una persona a quien amamos de la forma que la amamos, porque si la extrañamos quiere decir que la amamos, ¿entendés? Entonces, es una bendición, hay gente que no tiene posibilidad. Entonces, cuando nosotros cambiamos esa forma de percibir, que sería, vos, perdí a mi pareja que tanto amaba, pero mirá todo lo que tuve con él, la vida que me dio, el tiempo que Dios o la vida o la naturaleza me lo dio. Perdón. Así que tengo la posibilidad de Perdón, discúlpame que interrumpa, pero yo creo que en las pérdidas, la tuya fue una pérdida... No, repentina. ¿Repentina? No. En ese es otro proceso. Claro. Un proceso bastante... Claro, yo te pregunto, porque cuando hay una pérdida repentina, vos hablas de tu pareja, uno podría hablar de su papá, por ejemplo. Y, digamos, por supuesto que lo atraviesa el amor, el vínculo padre-madre, el vínculo hombre-mujer, digamos. Pero ¿qué ocurre cuando transitan años y décadas y 2 décadas y el tema no lo pudiste resolver? No, yo te dije porque no lo hablo nada más que como hoy digamos, dije padre, hablo como pareja también de lo que está diciendo. Cuando el duelo dura más de un tiempo determinado, que serían 3 meses, digo yo. Después podemos, en 3 meses. Después uno puede ir y volver, ¿está? Pero cuando uno supera eso, es totalmente egoísta pensar de que me pertenecía.
¿entendés? Por eso el impacto emocional. Claro que sí, el sufrimiento es inevitable, pero el dolor no. El dolor es el sufrimiento, es una elección. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Eso, ¿sí? Sí. Entonces, vos podés crear a través de lo que la vida te va dando. Eso es vivir en la aceptación, eso es confiar. Eso es confiar en la vida, en Dios, como cada uno quiera nombrarlo. Entonces, si yo confío que Dios me dio esto el tiempo, o la vida me dio el tiempo para esto, y bueno, de ahí en más empiezo a crear. Y todos los conflictos que suceden en la vida, que te limitan, tienen que ver con que te cagan la creatividad, cuando realmente uno se mantiene en el enojo y en el apego, y quiere que el otro cambie, o la vida cambie, o las circunstancias no hubieran sido de distinta manera, y entonces no creamos más. Perdón, vos, Delia, ¿te enojaste? ¿Por qué? ¿A cuándo? No, ¿te enojaste cuando tuviste esa pérdida? No, en realidad yo me enojo cuando se enferma, cuando me entero en ese momento. Ahí yo me enojo, y ahí es donde yo pensaba, no sé, yo pensaba que era Dios que lo iba a salvar. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Claro, pues yo me peleé con Dios cuando tuve una pérdida así, pero yo no me peleé, pero fue abrupta, fue sí me enojé. inesperada y en un instante. Y todas esas preguntas de por qué a mí, bueno, todo eso. Sí, bueno. Bueno, y otra cosa que yo quisiera preguntar es que, por ejemplo, yo, bueno, en mi caso yo sabía puntualmente cuál era la situación que me hacía sentir mal, ¿no es cierto? Pero aquellas personas, por ejemplo, que no saben y que de repente se sienten mal y no saben por qué, ¿qué es lo que pasa con ellas? ¿De qué manera pueden salir de esa situación? Bueno, la idea es que primero hay que reconocerse. Si no te reconoces, no hay forma. O sea, que buscar cuál es el origen del conflicto. Pero hay mucha gente que se resiste a ver, porque es más es el confort. Entonces no quiero reconocer. Siempre estoy esperando que el otro, la vida, Dios o los demás sean distintos, y me resisto. A ver, Delia, ahora sigo con vos. Tenemos un llamado. ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Quién habla? Hola, Dani, Fabián. Sí, Fabi. ¿Cómo andás, Fabi? Qué lindo, me llamaste. Yo les cuento también que yo mandé mensaje, iba a hablar de la presión, el que quiera llamarme que me llame, ¿tá? Así que bueno, les agradezco que me llamen. Decime, escuchaba y me reía. ¿Por qué? Lo que me costó entender a mí que el otro no existe. Ah. Hablamos bastante con Fabi. Mucho. Yo también soy de esas personas como Estela contaba recién, de los que iba a verte, buscaba los horarios, que estuvieras desocupado, que no estuvieses con gente, me arrimaba, y a veces estaba 10 minutos, 15. Contame un segundo, contame el primer día que viniste, ¿cómo estabas? Como dicen los chicos, ¿cuáles eran tus pensamientos? No, terrible. ¿Qué era lo que querías hacer de tu vida? De suicidio. Bien. Eso porque que la gente que está escuchando... Una fantasía repetida, ¿no? La gente, claro, la gente que está escuchando también tiene que saber un poquito para saber de lo que estamos hablando. Vos no querías vivir más, estabas muy triste, no le encontrabas un sentido a la vida. No encontraba sentido, no entendía nada, estaba renegando todo el tiempo, culpando, por eso lo que te dije de entrada, lo que me costó entender que el otro no existe, porque era todo el tiempo... me pasó esto, me pasó lo otro, pasó esto, y entender esto que también decía Estela, de que todos somos uno, de que el otro no existe, como te estoy diciendo yo ahora. Sí. Bueno, fue un largo camino, fueron por momentos muy difíciles, y también a mí me pasó que yo fui con la excusa digo la excusa porque lo vi después, ¿no? Me estaba mudando y fui y te pedí a un medio para limpiar el hogar, ¿no? Y me acuerdo que me miraste y me dijiste, ¿querés limpiar el hogar o querés otra cosa? Y nada, ya fue como que vos sabías lo que me estaba pasando, como que habías leído, no nos habíamos cruzado nunca habíamos hablado de estos temas, y me acuerdo que fue choqueante por un lado todo lo que sucedió en ese momento, y a la vez fue esperanzador para mí, ¿no? Sí. Porque también a mí me pediste la mano, agarraste tu lupa y me empezaste a decir cosas que sin conocerme habían sucedido,
me diste fechas hacia adelante, esperá estos meses y después se daba, y la verdad que para mí fue maravilloso haber atravesado esa experiencia, porque en realidad soy un buscador desde hace muchos años. Tengo 50 años y desde los 23 años que entré en un camino de búsqueda a través de haber pasado por una enfermedad en ese momento y encontrarte y tus palabras, Fabi, y el aplicar, ¿no? Fabi, no sé hasta cuánto querés contar vos de tu historia, pero vos tenés una historia muy fuerte, ¿tá? O sea, yo digo, cada uno es como es porque tiene una información para ser como es. Y la bendición sería la enfermedad. O sea, lo que dice la enfermedad, que es un síntoma. Para mí no es una enfermedad, pero es un síntoma. ¿Puedo decirlo o decirlo vos? ¿Qué es lo que tuviste? No. Decirlo, no. ¿Decir? ¿Sabes qué? Sí. No, a ver, ¿por dónde te arranco? No, por donde quiera. Resumí y hacé una para que la gente entienda por qué Fabián no quería vivir más, por ejemplo. O sea, vamos desde la niñez. ¿Cómo arrancó? Algo rápido. Abuso sexual a los 5 años por un vecino durante 2 años. Sí. Repetidos, nadie sabía absolutamente nada. Eso se guardó durante muchísimos años de mi vida. Después violencia dentro Maltrato, del hogar. sí. Total. Mi viejo con un montón de quilombos, mi madre con otros. Mi abuela me crió a su manera, a su forma. Mi madre me dio lo que pudo de la forma que podía en el momento que estaba. Ella atravesó grandes enfermedades siendo yo muy chiquito. Después de grande me fui enterando que algunas cosas que no sabía. Y bueno, nada, así fue. Fui creciendo. Tuve una adolescencia bastante también difícil, como tantas. Pero creo que la de cada uno es la de cada uno, ¿no? Sí, bueno. Pero... Y busco de no entrar en comparaciones, sino que, bueno, lo que pude encontrar a raíz del tiempo y a medida que fueron pasando los años fue ir sanando. Y ¿Cómo en sanaste? el tiempo, básicamente perdonando, ¿A quién? pero primero entendiendo a mis padres o con las personas que yo tenía juicio, ¿no? Sí. En el caso del abuso entendí que no tenía responsabilidad porque era un niño, así que hice lo que tenía que hacer, resolví de la forma que era la mejor en ese momento, pude entender que mis viejos no estuvieron y entendí el porqué, porque durante muchos años de mi vida hubo mucho juicio para con ellos. Sí. Y bueno, pude entender que también somos víctimas de víctimas, ¿no? Que conocer un poco la historia de ellos, a mí fue, un poco no, conocí mucho de la historia de ellos como para poder entender y poder, exacto, y sanar, y perdonar, y seguir entendiéndolos aún hoy con la edad que tienen, ¿no? Tengo la bendición de tenerlos vivos, tengo buena relación con los dos, y eso para mí también es muy bueno, ¿viste? Bueno, vos entraste en una depresión muy grande cuando viniste, pero antes también habías tenido una enfermedad, ¿te acordás? Sí, sanaste, yo tuve cáncer a los 23 años. Bien. Por eso dije recién esto que empecé a los 23 años, porque como que mi despertar tuvo que ver a través de esa enfermedad, ¿no? Bien, esa la enfermedad fue lo que a mí me despertó. Sí. Fue ir para adentro y empezar a entender, y bueno, y después entré en este camino y pude atravesar un montón de situaciones de una forma mucho más sencilla. Por ejemplo, hay muchas personas que se hacen problemas por cosas que la verdad son insignificantes, y el haber atravesado por situaciones como las que atravesé en ese momento me hizo más llevadero otras, ¿no? Sí. La depresión fue algo que yo escuchaba, que cuando hablabas con Estela recién también, que venía, previo a hablar con Estela, hablabas con las chicas después de un estrés, ¿no? Sí. Y sí, me pasó también, y la última más fuerte fue cuando nosotros nos conocimos. Yo tuve un periodo bastante difícil porque venía de una separación de mi familia y no lo podía procesar, no podía avanzar, ¿no? Sí.
hasta que, bueno, fui entendiendo esto de que el otro no existe, fui haciéndome responsable de lo que me correspondía y de lo que no. Entendí mucho lo de las frecuencias, entendí... El perdón. Pero el perdón es y será fundamental. Fabián, lo practicamos varias veces, ¿no? Ese tema. Sí, mucho. Bueno, mucho. entonces, si para transmitir sería el perdón, la aceptación sería la unión. Exacto. Entonces, a través de la unión podemos aliviar el inconsciente, sería aliviar lo que el cuerpo enferma a través de esa emoción. O sea que si yo tal cual. Me alivio, entendiendo, porque le meto información, comprendiendo la historia, eso es lograr la empatía con la gente, comprendo al otro, me uno y empiezo a dejar de enfermarme. Ni una gripe, aparte ni nada. El alivio a través del entendimiento, exacto, no a través de la negación. Bien. No el alivio a través de la negación o de escapar, es entender, entender el por qué y el para qué. Sí. Bueno, en mi caso fue así y lo practico todo el tiempo y busco de mejorarlo todo el tiempo. Pero son una de las bases. Bueno, yo te agradezco infinitamente también que haya llamado, porque también esto nos enseña a todos, ¿no? Que se puede, Fabián, y vos sos un ejemplo, porque esa voluntad de salir adelante es amor, ¿sí? Así que bueno, mirá todo por lo que pasaste para poder sanar el árbol. Estar donde estoy. Y estar donde estar. Bueno, igual hay que seguir trabajando, porque hay que seguir aprendiendo día a día. Pero totalmente. Yo hoy te veo y sos otra persona, ¿está? Otro optimismo, y te agradezco que estés así, me das mucha fe. Dale. Te mando un beso grande. Y soy de esos que quiere apoyarte a que no solamente escribas un libro, sino que de charlas, que estés en más lugares, que más gente te conozca. Tengo que aprender a hablar. Todavía estoy muy inseguro, pero bueno, estoy aprendiendo. ¿Y sabes cómo aprendo? Gracias a ustedes, porque vos también me enseñaste un montón, ¿sí? Y encima me das, por eso con este mensaje me estás dando, me da fe de que se puede. ¿Viste? Cuando hay gente que dice, y es difícil, me dicen, no, difícil ya es del ego, ya es imposible. Bueno, de eso también trabajamos mucho nosotros, el tema del ego. Sí. Hablamos, bueno, pero será para otra oportunidad. Dale. Así que nada, quería... Fabián, te mando un beso grande. Y bueno, saludos para todos. Dale, gracias. Dale. Dale. Bueno, fuerte, no, la historia de él es muy fuerte, hay muchas historias así fuertes como la de él. Pero bueno, cada uno tiene su realidad y vive su propio paradigma, ¿no? De su realidad. Así que, ¿qué te iba a decir? No sé, ¿querés decir? Vos estábamos hablando. Pareciera, yo digo, no, yo los escuchaba lo de Fabián, yo digo, bueno, para ahí, no sé. No se escucha, a ver, ¿estamos al aire? Sí, por ahí uno piensa que por ahí hay una como algo mágico, ¿no? Que de un día para el otro, pero en realidad es un trabajo. Bueno, todos buscamos algo mágico, eso es el ego, ¿entendés? Claro, sí. Queremos que venga alguien y nos diga, listo, ya está sanado. No, realmente hay que trabajar, hay que comprender, aceptar, dejar de pretender para que lograr la unión, ¿no? No desanimarse. No desanimarse. Muy bien, sí. Sí, no desanimarse. Bueno, y unirnos, porque en realidad nos damos fuerza uno con otro, por eso todos nos necesitamos y todos te necesitamos, a vos, a todos los que están acá. Bueno, otra vez acá en ADN Emocional, casi al final de lo que es la depresión, ¿no? Entender lo que es la depresión. Y Karina, ¿tenés un llamado más? Bueno, hacemos el último llamado y vamos despidiendo esta parte del programa. ¿Quién está ahí? ¿Hola? Hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? Daniel Estela. ¿Estela qué? Estela, contanos. Estela, nos conocimos en la feria, el 1 de mayo. El martes pasado, sí, los tres te conocimos. Está acá. Hola, Estela. Mira, está Delia y Cristina. Hola. Los tres te conocimos. Hola, chicas. ¿Cómo estás? A ella les alegra. Mucho. Sí. Mucho, sí. Qué bueno. A mí también. ¿Cómo estás, Estela? Me alegra escucharlos.
dando un paseíto por acá, por el centro. Contanos algo. La verdad, bueno, nada, no los pude escuchar porque estaba en el auto, así que no enganché la... Bueno, después igual en el Facebook o en YouTube aparece, pero, también lo vas a sí, poder escuchar. Hubo unos testimonios. ¿Vos querés contarnos algo? Bueno, la verdad que tenía ganas de hablar con vos y bueno, contarte que había quedado cantadísima con la conversación que habíamos tenido. Sí. ¿Cómo llegaste? Bueno, nada, ¿Cómo estabas en ese momento cuando llegaste a la feria? Contanos algo. Y sí, la verdad que estaba bastante confundida. Enojada. Sí. Bueno, esto es muy reciente, ¿no? Hay que seguir trabajando, pero estabas enojada. ¿Por qué? Contale, porque hay gente que acá no sabe con quién está hablando. Sí. Contanos un bueno, poquito, si querés. Sí. Yo, bueno, tengo 53 años y hace 20 años tuve un accidente de auto y a partir de ahí no pude caminar más. Bien. Estoy en silla de ruedas y bueno, la verdad que sí, como que cuesta mucho sanar y estabas enojada. Hago todo el esfuerzo que puedo por mí, por la gente que me quiere, por la gente que quiero, de estar bien, pero es muy difícil y bueno, y por eso te encontré. Bueno, antes que sigas hablando, igual hay que trabajar por uno mismo, no por el otro, ¿sí? Sí. No existe el otro. Sí. O sea que si vos estás bien vas a tener algo para dar y compartir. Y yo creo que tenés un montón para dar porque lo poco que conocimos acá los tres, sabemos que tenés mucho para dar y estás oculta ahí abajo de, como yo te dije brutamente ese día que te di, porque no nos conocíamos y yo dije, acá estoy al límite de que me tires con algo o me abraces. Cuando te dije... de que salgas del victimismo y empieces a crear porque tenés mucho para dar. ¿Te acordás que te dije eso? Sí, sí. Bueno, claro, es chocante. El primero que escucha esto es chocante. Dice, pelado, ¿qué me está diciendo? Pero después entendiste cómo es el tema, ¿no? A ver, contanos algo. Sí. Sí, no, digamos, o sea, me va cerrando... lo que vos me dijiste, digamos, fue así ¿qué te como dije? cruel y digamos, Sí. y no, tal cual, que deje de pedir, me dijiste. Sí. Me dijiste que deje de pedir y que dé, y que dé. Que el amor lo ibas a descubrir dando, no recibiendo. Exacto. Dejando de esperar, sí. Que deje de pedir, me impactó eso. Ajá. Porque... por ahí eso te lo dice la gente que realmente está enojada con vos, pero como vos no estabas enojado conmigo... no nos conocíamos. Claro, no nos conocíamos. Sí. Y es verdad, es cierto. Y sobre todo, y estoy justificada, digamos, el hecho de pedir por estar en una silla de ruedas, pero... como también me dijiste, el hecho de estar en una silla de ruedas no me impide absolutamente nada, que haga nada. Exacto. Nada de lo que yo pueda crear y dar. Bueno, ¿y ahora cómo estás? Y ahora estoy como más tranquila, la verdad que estoy mucho más tranquila, lo hablé con mi psicóloga también, le comenté de que te había conocido y ella empezó a usar también las mismas palabras que usaste vos, ¿no? Decime tu infancia, contá un poquito tu infancia. ¿Querés contar algo o no querés contar algo? Hacé un resumen rápido de impactos emocionales que hayas tenido en la infancia, ¿te acordás? Y, si querés, sí. si podés, si querés. Sí, cuento cuando me leíste la mano. Dale.
Sí, me dijiste que a los 12, 13 años había habido como una muerte, me dijiste. Sí. Y yo te conté que a esa edad habían abusado de mí. Bien. ¿Y cuándo se terminaba esa muerte? Eso no sé, no te puedo Estabas responder. en el tiempo ahora. Ah. ¿Te acordás que te dije? Porque estabas buscando información, recién ahora estabas despertando, o sea que estuviste muerta en vida durante todo este tiempo, siempre reclamando y pidiendo y no comprendiendo desde a papá, mamá, que yo te hablaba de... Sí. A ver, vos decime, te estoy acelerando la charla, porque vos estabas con mucho juicio todavía. Sí. Y lástima que no escuchaste el programa, pero ya lo vas a entender después. Para resumir, sería que nosotros siempre encontramos un referente paterno. Y el silencio que hizo tu padre, en que vos hiciste juicio a ese silencio que hizo papá, encontraste un referente paterno que no es culpable de nada, pero él le hace silencio en todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno, entonces siempre es un referente. ¿Para qué? Para poder vivir el amor de vuelta y comprenderlo, ¿entendés? Aceptarlo. Claro, más sanamente, ¿no? Y claro, pero por eso yo hablo de la unión. Vos, cuando empieces a escuchar lo que digo, es la unión. Aceptar, dejar de pretender. Que el otro sea como yo necesito que sea. Ese es el niño interior. ¿Está? Sí. Y bueno, y lo que sucede, que fue lo que te sucedió, tiene que ver con pensamientos. ¿Te acordás que hablamos de los pensamientos que te generan? Fue lo primero que te dije, creo. Estaban ustedes presentes. Que vos viniste y te dije por qué habías tenido el accidente. ¿Te acordás? Sí. ¿Qué me dijiste? A ver, contá eso. Yo digo porque hay gente que escucha y no entiende lo que pasa. No, vos me dijiste por qué había tenido... yo te dije que eras la primer persona que me decía por qué había tenido el accidente. En tantos años nadie me había dicho... ¿Y por qué tuviste el accidente? Y porque fueron una multiplicidad de no me acuerdo la palabra exacta, pero claro, culpa. Vos me dijiste que había sido una multiplicidad de digamos sí, pero sí. El accidente es culpa, siempre un accidente es culpa. Y pensá que cuando vos te perdiste la primera parte, cuando yo empecé diciendo lo que es la depresión, que tiene que ver con un conflicto no resuelto con un progenitor, siempre del sexo contrario, ¿tá? Y en este caso, fíjate lo que estás hablando, que es sobre papá. Papá no pudo defenderte, ¿tá? En esa situación. Era otra información que tenía papá. Y en ese juicio que vos hiciste durante toda esta vida, no te dejaba avanzar, por eso fueron las piernas las que no pudiste mover, por la culpabilidad que sentías de sentir lo que sentís por tu padre, por la cual tenés que liberarte para poder conocer el amor con tu pareja y liberarlo a él, porque él también está aprendiendo. Y vos también tuviste juicio con él, constantemente. ¿Sí? Sí. Entonces ahí vas a encontrar la evolución y vas a ser feliz, porque tenés un montón para dar. Exacto, sí. ¿Lo entendiste? Cual. Bueno. Sí, bueno, viste que es mucha información en poco tiempo, porque habremos hablado, no sé, una hora y un poquito más. Sí, poco tiempo. Y es mucha información. Y además uno tiene hábitos de malos hábitos. Sí, no son malos, es lo que conocés, claro, no, sin juicio, no pasa nada. Vos, claro. Vos reaccionás como una forma de percibir que tenés ya, que es una información, así que podés cambiarla y podés ser feliz. Y esa es la idea, ¿tá? Transmitir que vos podés, si querés y si tenés ganas y amor. Y aparte estoy totalmente seguro, porque te hablaba que esto se terminaba, porque vos ya estabas buscando información, ya estabas cansada de vivir de esta forma. Sí. Así que bueno, para mí tu vida va a cambiar ahora, pero bueno, depende de vos. Todo depende de mí y de vos. ¿Cómo de mí?
No, de vos. No, bueno, solo de vos que me ayudes. No, que me ayudes. yo no te No, puedo de vos ayudar. tampoco, no, Yo sí, sí. solo te puedo informar y vos vas a incorporar lo que vos quieras. Jamás te podría ayudar. Pero Claro. yo confío en vos. Así que seguramente vas a ser feliz. Bueno, muchísimas gracias. Estela, gracias por el llamado y te mando un beso grande. Bueno, un beso a las chicas. Acá está. Un beso para y vos otro también. grande, Gracias. un beso para vos, Dani, que sos un genio, total. Nada, dale, bueno, gracias. Hoy me voy reagrandado acá. Bueno, Muchísimas gracias. un beso Hasta grande y un pronto. beso a Osvaldo también. Dale, Vale, cuídense. te lo doy. Besos, chau, chau. Gracias. Ustedes también, chao, chao. Ustedes